y el nivel de espacio subaracnoideo es reabsorbido. Si hay alguna obstrucción en algún punto de estas cavidades, se produce una enfermedad que se llama hidrocefalia. La hidrocefalia produce aumento de la presión intracraneal. Si usted tiene una cabeza donde las suturas todavía no están selladas y tiene fontanelas, pues vaya y pase, el chico es cabezón, no le pasa nada. Pero si esto se sella, ¿ok? Y las fontanelas están cerradas y aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿qué rayo va a pasar? No está en la vida real, sino que el tallo encefálico sale por un orificio, ¿cuál? ¿Cómo se llama el orificio del cráneo? Por donde pasa el cráneo. Sí, señor. Y eso comprime unas estructuras que están ahí en la base que se llaman las amígdalas cerebelosas. Y eso es lo que la gente dice con las personas que han tenido un traumatismo craneoencefálico. La gente dice, no, el paciente se enclavó, está listo, ¿ok? Muerte cerebral, por lo que vamos a ver a continuación. En este momento vamos a ver los nombres de las cavidades. Así, grande. ¿Qué crees tú que es esta estructura relacionándolo con lo que vimos antes? Con esto. Muy bien, correcto. Esto es el encéfalo. Muy bien. ¿Y esto en la mitad? Bien. Correcto. ¿Y esto? Muy bien. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se llaman las cavidades dependiendo de cuál vesícula cerebral yo estoy hablando. ¿Ok? Entonces, miremos. ¿Lo dijiste muy bien? ¿Están correctas todas? Muy bien. Toda la cavidad del romboencéfalo, recuerden que el romboencéfalo abarca el metencéfalo y el mesencéfalo. ¿Ok? Toda la cavidad del romboencéfalo se llama cuarto ventrículo. ¿Ok? Si yo estoy hablando de la cavidad del mesencéfalo, debo hablar de la mitad inferior del cuarto ventrículo. Si hablo del metencéfalo, la mitad superior del cuarto ventrículo. ¿Ok? La cavidad del mesencéfalo, es decir, la vesícula cerebral media, si usted compara, miren, esta cavidad es grande, esta cavidad es grande, esta cavidad es grande, y si yo hiciera un corte sagital aquí, yo encontraría una cavidad grande en el interior. ¿Ok? La única cavidad chiquita es esta. Como es mucho más estrecha que un ventrículo, no se llama ventrículo, se llama acueducto de Silvio. Y es de las pocas estructuras anatómicas que se siguen llamando por ese nombre propio como tal. ¿Ok? Se llama acueducto de Silvio. Y es el punto de las cavidades del tubo neural donde la cavidad es más estrecha. ¿Ok? Cualquier tumor que se produzca en esta vesícula puede producir una hidrocefalia obstructiva. ¿De acuerdo? Bien. La cavidad del diencéfalo se llama tercer ventrículo y como el telencéfalo tiene dos orejas y nosotros sabemos que va a crecer una aquí y una acá, en realidad tienen una cavidad para un lado y una cavidad para el otro. Se llaman ventrículos laterales. ¿Ok? Entonces, rápidamente, las cavidades del telencéfalo se llaman ventrículos laterales, la del diencéfalo tercer ventrículo, la del mesencéfalo acueducto de Silvio y la del metencéfalo, y el mesencéfalo es el cuarto ventrículo. ¿Ok? Solo que para el metencéfalo sería la mitad superior del cuarto ventrículo y para el mielencéfalo la mitad inferior. ¿Vale? Bien.
esto se va a continuar con la cavidad de la médula espinal que se llama conducto ependimario. ¿Ok? Ependimario. Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver qué se origina de las paredes de cada una de estas vesículas. ¿Ok? ¿Cuáles son los derivados definitivos de eso? Y probablemente, lamentablemente, aquí no me dejaron dar todo el sistema nervioso, que sería buenísimo. Solo vamos a ver tallo cerebral, que es esto, mesencéfalo, metencéfalo y medencéfalo. El diencéfalo y el terencéfalo no forman parte de lo que llamamos tallo cerebral. ¿Ok? Bien. Del medencéfalo se va a originar una estructura anatómica que se llama bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Okay? Bulbo raquídeo o médula oblonga. Gabriel, ¿qué estructuras importantes hay en el bulbo raquídeo? Nervios craneales, ¿qué más? ¿Qué son qué? Edgar. El centro cardiorrespiratorio, señores, está en el bulbo raquídeo. ¿Qué raya del centro cardiorrespiratorio? El centro cardiorrespiratorio es el que regula la respiración. O sea, la respiración es consciente. Ustedes lo saben, ¿no? O sea, yo decido que tomo aire, que lo expulso y puedo parar si quiero. Pero imagínense que uno tuviera que hacer eso pensando. Sería una tragedia, ¿ok? O imagínate tener que concentrarse en eso mientras uno duerme, absurdo. Entonces, eso, el centro cardiorrespiratorio regula el patrón respiratorio y también regula frecuencia cardíaca y presión arterial. ¿Ok? Es por esto, señores, que cuando las personas tienen accidentes de tránsito con esos mecanismos donde no hace fenómeno de latigazo, ¿ok? El bulbo raquídeo está en el borde, está justo en el borde anterior de la lengua, en el labio anterior. Si uno tiene un mecanismo de latigazo, el bulbo se contunde contra el borde, ¿ok? Y esa contusión puede lesionar el centro cardiorrespiratorio. Entonces, el paciente deja de regular la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y la única manera de mantener eso es con medicaciones. Entonces, no tiene patrón ventilatorio espontáneo, entonces podemos poner un tubo atrás de la tráquea y una máquina que respire por él. ¿Ok? Normalmente, cuando hay lesión del centro cardiorrespiratorio, es común que se anime. Dependiendo del mecanismo del trauma, vendrán las lesiones por los segmentos anatómicos lesionados. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es saber qué tiene el bulbo raquídeo que explica las lesiones. Además, allí están lo que llamamos las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares son todas las fibras, señores, que vienen de la corteza motora y sensitiva del cerebro, corteza frontal ascendente y corteza parietal ascendente, que atraviesan todo el encéfalo y bajan a través del tallo encefálico, y a nivel del bulbo raquídeo el 90% de las fibras que están en el lado derecho se cruzan a la izquierda, y el 90% de las fibras que vienen del lado izquierdo pasan al derecho. Solo un 10% de las fibras siguen aquí. Eso explica por qué un infartazo en el territorio de la arteria cerebral media derecha da parálisis o hemiparesia a la izquierda. Porque todas las fibras se cruzan, el 90%. Solo un 10% no se cruza.
Eso ocurre en el bulbo raquídeo en unas estructuras que se llaman pirámides. ¿Okay? Obvio, la sensibilidad también está allí en unos segmentos que se llaman olivas bulbares y hay otras cosas que se llaman el núcleo de Golgi y otras cosas. ¿Okay? Además, en el bulbo raquídeo están los pares craneales, unos que nos vamos a aprender de memoria en el código genético en nuestra próxima clase y lo van a guardar ahí entre la guanina y la titina hasta que se mueran. ¿Okay? Porque hay que saber dónde están. Desde ahora, ¿okay? El bulbo raquídeo, o sea, digamos, un sinónimo de bulbo raquídeo es médula oblonga o oblongata, dependiendo del libro que lea. Si yo le estoy preguntando la estructura embrionaria, usted habla del diencéfalo. Si yo le digo el derivado definitivo del diencéfalo es el bulbo raquídeo o la médula oblonga, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es la cavidad? ¿Cavidad? Mitad inferior del cuarto. Mitad inferior. Mitad inferior. No. Si alguien tiene un traumatismo craneoencefálico y no puede controlar su presión arterial, su frecuencia cardíaca y su patrón respiratorio, tampoco está funcionando. ¿Vale? Listo. La otra cosa que subyace o que se encuentra en el bulbo raquídeo es el centro del vómito. Entonces los medicamentos que se dan para esos a veces niños o adultos que llegan vomitando como el exorcista, que lo que falta es que les dé vuelta la cabeza, van a ir a ese sitio. Por eso que la mayoría de los medicamentos que se dan para el vómito producen una cosa que se llama extrapiramidarismo, porque atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen efectos sobre el sistema nervioso. No los usamos en niños, ¿ok? Porque el muchachito le da movimientos extraterrenal, no logra controlar el movimiento. Algunos hacen agitación psicológica y otros se vuelven locos, producto de otra condición. Entonces, no usamos eso en niños. Yo no lo uso. En adultos, toleran mejor, pero en niños es paciencia, hidratar, dar suelito a la cuchara. A la mamá no le gusta porque mientras ven el TikTok, entonces el chito vomita. Sí, ese tipo de medicamentos también afectaría al mismo tiempo la frecuencia cardíaca. No. Afecta, prolonga el intervalo QT del electrocardiograma. Pero eso es harina de otro costal. Bien, entonces tenemos claro que el derivado definitivo de bulbo raquídeo es, perdón, muy bien, el derivado del metencéfalo es la protuberancia anular o fuente de Barolio, así se llama, protuberancia anular
se conectan con varias estructuras. A través de la protuberancia anular hay fibras que atraviesan de un lado a otro, ¿ok? La propia protuberancia, y conectan con el cerebelo, ¿ok? Entonces se forman ahí los pedúnculos cerebrosos inferiores, medios y superiores. Y el cerebelo es una estructura rarísima que tiene a su cargo unas funciones muy diversas, ¿ok? A pesar de que, como vamos a ver en la próxima clase, se origina de una parte del sistema nervioso que origina cosas sensitivas, controlan el movimiento. La primera cosa que controla es el tono de los músculos, ¿ok? Los músculos tienen un tono mínimo para iniciar el movimiento. O sea, el tono muscular es el mínimo grado de contracción que debe tener un músculo para poder iniciar el movimiento. Como cuando uno prende un carro, para poder que se mantenga prendido y que lo pueda acelerar, tiene que tener un mínimo. No sé cómo se le dice a eso en mecánica, pero es como un mínimo. Bueno, igual, para poder iniciar un movimiento, el músculo tiene que tener un mínimo grado de contracción. A eso se le llama tono muscular. El tono muscular es regulado por el cerebro. Pero además, a través de sus conexiones con el nervio vestíbulo coclear o estafoacústico o octavopar, controlan el equilibrio. ¿Ok? Y esas son funciones relativamente, es decir, en animales inferiores el cerebelo controla básicamente todo. En mamíferos un poquito más desarrollados controla equilibrio, ¿ok? Pero en mamíferos como nosotros controla el movimiento fino. Esto, que se llama la oposición del pulgar, es un movimiento extraordinariamente difícil, ¿ok? Si usted le dice a un niño de 8 meses que saque una pastilla de un carro, o sea, lo voltea. ¿Ok? Porque eso implica un desarrollo ulterior, ¿de acuerdo? La pinza es un movimiento fino que depende del desarrollo del cerebro, ¿de acuerdo? No sé si han visto, todos los días salen en TikTok, esos chinos que hacen movimientos, o sea, que hacen unas tareas y que ponen unas cajas aquí, que cae una cosa y todo lo van cuadrando. Ese tipo de movimiento y coordinación, eso depende del cerebelo. Si usted quiere saber cuáles son las funciones del cerebelo, analice a un amigo suyo que haya ingerido alcohol. El alcohol va directo al cerebro, directo. O sea, lo primero que se altera, bueno, el lóbulo frontal, pero se altera el cerebro. Entonces, le pide que camine en línea recta, no puede, tiene marcha táxica, ¿sí? No puede pararse con los pies juntos, para caminar tiene que ampliar la base de sustentación, o si no, se cae. Un movimiento que uno cree que es fácil, pero que cuando se altera el cerebelo, no se puede, son los movimientos alternos, como pronación, supinación, ¿ok? La imposibilidad de realizar estos movimientos se llama agiadococinesia. Usted le pide a un paciente que usted quiere saber si tiene alteración del cerebelo, lo siguiente, tóquese la punta de la nariz. Toque mi dedo, la punta de la nariz, mi dedo, rápido. Ahora con los ojos cerrados. Deben hacer esto con los dos lados, ¿okay? Eso es una de las cosas que uno revisa cuando sospecha, cuando tiene un trauma de la fosa posterior y sospecha que hay una alteración del cerebro. También lo que le piden los policías a los borrachos. Si estos borrachos podrían hacer esto.
pregunta. No sé si usted ha visto esos videos que dicen como, si estoy borracho pudiera hacer esto y hacen, no sé, alguna acrobacia, pero no pueden caminar en línea recta. Porque el cerebelo controla unas partes muy específicas del movimiento, ¿ok? El movimiento es una cosa re compleja que implica la coordinación de la corteza motora, los ganglios basales que controlan los movimientos, ¿ok? Y además las vías medulares, ¿ok? Y además el cerebro. Entonces el movimiento depende de muchas cosas. Es por eso que, por ejemplo, un paciente con Parkinson le cuesta iniciar el movimiento. Es por eso que un paciente con lesión de la vía piramidal tiene envolvente en rueda dentada. No puede hacer así. El Parkinson tiene movimiento en vuelta moneda, tiene un temblor. Parkinson es alteración de los ganglios basales. El síndrome de la tableta, no, son complejos bastante basales también. Bueno, continuemos. En el mesencéfalo tenemos tres estructuras que están en la parte anterior y una que está en la parte dorsal. En la parte anterior, señores, están los pies pediculares. Es decir, son unas cositas que están hacia adelante por donde suben, ascienden y descienden todas las vías motoras y sensitivas que van de la corteza a la médula y de la médula a la corteza. Pero además tenemos, además de los pedúnculos cerebrales o pies pedunculares, tenemos los tubérculos cuadrigéminos, que es algo que vamos a ver mucho en detalle y que controlan reflejos visuales y reflejos auditivos. Tubérculos cuadrigéminos. Colículos o tubérculos cuadrigéminos. Correcto. Sí, anteriores y posteriores, y en realidad son superiores y inferiores. Sí, cuando lo vamos a hacer la te vamos a mostrar lo que es color cerebral. Reflejos auditivos y visuales. Atención, un poco de budismo cerebral. Muy bien. Diencéfalo. Vamos a ver qué hay en el diencéfalo. ¿Qué creen que hay en el diencéfalo? Correcto. En el diencéfalo hay tres estructuras importantísimas. Está el tálamo óptico, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo óptico es el centro de relevo de todas las vías de los sentidos. Obviamente la ocular, la auditiva, todas las vías sensitivas hacen relevo ahí, es decir, hacen sinapsis en ese punto. La vía termogésica, propioceptiva. Ya vamos a ver. Sensibilidad general. La termogésica hace relevo ahí. La propioceptiva es que usted se sienta en una silla giratoria, le dan vueltas y luego la paran y usted sabe que su pie está ahí. Que su mano está acá, que su pie está ahí. ¿Tiene la foto anterior? Se llama propiocepción. Usted puede determinar que si usted con los ojos cerrados, La última, la que acaba de pasar. acá, usted sabe que son dos chusitos, no uno solo. Faltan Que la dos propiocepción derivados. no pierde la sensibilidad. Los pedúnculos cerebrales y la otra. El epitálamo es una estructura que no se la tiene otra? mucha claridad en qué Gracias. interviene. Ya va, calma. Estamos hablando de los derivados de las paredes del encéfalo.
auditiva, toda la sensibilidad hace relevo en el tálamo, excepto la vía abdominal, excepto Profe. atención, déjenme hablar. Dios. Muy bien. El tálamo, cuando se lesiona el tálamo, es una tragedia. ¿Ok? Cuando una persona tiene una lesión del tálamo, el dolor talámico no se quita con nada. ¿Ok? Sí. Es una cosa, parece como una tragedia. Yo no sé solo preguntar, pero su clase de Dios no se mete en el no. El hipotálamo, ¿eso para qué sirve, doctor? Sí. ¿Cuál es la función del hipotálamo? Estimulan la hipófisis para que se entrene. ¿Qué más? Control endocrino, ¿qué más? A través de la GNRH produce estimulación a la hipófisis para que libere eso, ¿cierto? Tiene control endocrino. Bien, ¿qué más? Sí, hambre y sed. algo de memoria. Sí, ¿qué más? Hambre y sed. No. No directamente. Claro que sí, regulación térmica. Regulación térmica. Y cuando eso está lesionado, ocurre una cosa rara que se llama hipertermia maligna. Muy bien. Control de la osmolaridad plasmática. Es decir, cuando la persona está deshidratada, porque ya ha perdido más agua que solutos, entonces el hipotálamo libera una hormona que se llama hormona antidiurética. En realidad se produce en el hipotálamo y es almacenada en el lóbulo posterior de la hipófisis. Se llama hormona antidiurética, entonces uno retiene agua para regular la osmolaridad del plasma. ¿Sí? Muy bien. El control del apetito está en el hipotálamo. Control del apetito. Y una cosa rara, el control de la conducta heterosexual. Señor, control de qué? De la conducta heterosexual. No lo dije yo, se lo No. A ver, yo sabía que no, que era un problema mencionado. No. Se ha descubierto que parte de lo que regula la conducta heterosexual subyace en el hipotálamo. Pero, al igual que el movimiento, que depende de un montón de estructuras, obviamente la conducta heterosexual depende de un montón de cosas. Yo solo dije que la conducta heterosexual, parte de lo que regula la conducta heterosexual, depende del hipotálamo. Punto. ¿Qué más? Muy bien. Finalmente, en el piso del diencéfalo
estructura muy importante que se llama la glándula pineal. ¿Ok? Glándula pineal. La glándula pineal es una glándula muy importante que produce una sustancia, ¿quién sabe cómo se llama? Muy popular. Se llama melatonina. ¿Ok? Controla el ciclo circadiano, ¿okay? Todas las actividades que tienen que ver con el día y la noche. ¿De acuerdo? La pineal es una cosa, la pituitaria es el homólogo o es un sinónimo del hipófisis. Las células de la glándula pineal se llaman pinealocitos, las de la hipófisis se llaman pinicitos. Además, en el techo del encéfalo están los tubérculos nominares que tienen que ver con memoria. Se cree, no se tiene mucha claridad cuál es la función, pero en pacientes alcohólicos crónicos que tienen psicosis de post-alcohol, o sea, cuando dejan el alcohol, se ha visto que la memoria tiene que ver con instinto de supervivencia, ¿de acuerdo? Porque uno aprende de otros, ¿de acuerdo? Uno aprende de lo que está viviendo, uno aprende de cuando se equivoca y se tropieza y se levanta y no vuelve a hacerlo. No vuelvo a vivir el recuerdo del cerebro intracraniano y se forma el intestino. Esas cosas, la memoria tiene que ver con el instinto de supervivencia. Los tubérculos nominares parecen estar relacionados con eso. Muy bien. No, el hipocampo es una estructura del cerebro. Y está en la parte más interna y tiene que ver con el lóbulo temporal y el virus simulado y todo eso tiene que ver con instinto de supervivencia, por un lado, con conducta sexual, por otro lado, tiene que ver con varias cosas y memoria, importantísimo, memoria, pero con instinto de supervivencia. Ustedes no ven aquí, después me dicen, a ver, atención. Dentro del encéfalo, los derivados definitivos son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Whatever you want. ¿Okay? Además del telencéfalo se forman las copas ópticas. En realidad eso viene del piso del encéfalo, se forman las copas ópticas, es por eso que ustedes saben que las fibras de la retina de un lado se entrecruzan con las del otro lado a través de una estructura que se llama el quiasma óptico. El quiasma óptico se encuentra justo delante de la hipófisis. Es por eso que los adenomas hipofisarios, que son tumores benignos frecuentes, sobre todo los prolactinomas, los tumores productores de prolactina, que hacen que las niñas produzcan leche, ¿ok? Producen afectación visual. Normalmente el siguiente dato, cuando eso comienza a hacer efecto compresivo, es alteración visual, pérdida de la visión del campo temporal, ¿okay? Cefalea, ¿okay? Y son tumores benignos con comportamiento de masa. Todo lo que provoca aumento de la presión adentro del cráneo, porque el cráneo es cerrado, ¿okay? Puede producir síndrome de hipotensión. Bueno, muy bien. Histogénesis del tubo neural con neurohistogénesis.
esto sería el orificio del tubo neural y esto sería la superficie externa. Es decir, si yo tengo un tubo neural, ¿verdad? Y yo agarro este pedazo y lo vuelvo grande, tengo eso y tengo esto. ¿Ok? Entonces, esta lineecita de arriba es la membrana limitante externa. Esta que se corresponde con la membrana basal que va hacia la luz del tubo se llama la membrana limitante interna. Y lo que tengo es el epitelio neural. Y el epitelio neural, si uno lo ve, ¿te parece qué tipo de epitelio? ¿Te acuerdas que hablamos que hay monoestratificado plano, cúbico, cilíndrico, poliestratificado? ¿Ese cómo te parece? Poliestratificado. Parece, ¿verdad? Pero no es poliestratificado. Es pseudo estratificado. ¿Qué significa pseudo? Parece. Que parece, pero no es. Pseudo, falso. Por eso es que uno dice que la amiba tiene pseudópodos, falsos pies. ¿Ok? Entonces es un epitelio pseudo estratificado. ¿Por qué no es estratificado? Porque resulta que en ese epitelio se está produciendo neurogénesis y dependiendo de la fase del ciclo celular donde estén esas células, los núcleos de las células descenderán en la membrana limitante interna, irán en la mitad o estarán en la membrana limitante externa. Entonces, ese diferente posicionamiento de los núcleos en todo el espesor del tubo neural es lo que le da un aspecto estratificado sin ser estratificado. ¿Está claro? Las células neuroepiteliales proliferan activamente. Y la histogénesis, obviamente, va a generar un aumento en el diámetro del tubo y también en el espesor del tubo, no solamente en el diámetro, sino en el espesor. Estos procesos se dan en dos etapas. Una etapa de multiplicación que lo que busca es que aumentar el número de neuronas y una etapa de diferenciación. El mayor porcentaje de multiplicación ocurre en la primera etapa de la vida, durante el desarrollo embrionario, pero es clarísimo que después del nacimiento sigue habiendo procesos de neurogénesis e incluso a mi edad todavía puede haber neurogénesis. ¿De acuerdo? Por eso es que en la actualidad también vos se dice mucho que la actividad física favorece la neurogénesis, porque mientras mayor cantidad de músculo, mayor secreción de sustancias que activan neurotransmisores que favorecen la neurogénesis. ¿De acuerdo? Y es por eso que las personas que hacen actividad física en la adultez y en la vejez tienen un mejor desempeño cognitivo. Entonces, no sé si has visto, una mujer de 50 años hace 30 años no se parece a una mujer de 50 años ahora. ¿De acuerdo? Ni una persona de 80 años. Uno ve un señor de 80 años en una conferencia feliz, tranquilo, porque existe el proceso de neurogénesis aún en la adultez. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Las células neuroepiteliales del tubo neural entran en el proceso de división mitótica, porque las únicas células que hacen meiosis son ¿cuáles? Sexuales. La sexual. ¿Ok? Y el ciclo celular, como ustedes saben, porque lo vieron en bachillerato y se cansaron de verlo, ¿tiene cuántas fases? 4. La fase S, llamada de síntesis de ADN o también llamada interfase, ¿vale? La fase G2 o premitótica. La fase
fase M o mitosis y la fase G1 o post-mitosis. Dependiendo de en qué fase se encuentre la neurona, el núcleo estará arriba, en la mitad o abajo. ¿Vale? Miremos. Ok. Esta es la razón por la cual uno ve el epitelio como si estuviera pseudoestratificado sin ser. Esa es la cavidad, esta es la membrana limitante externa, esta es la membrana limitante interna y todo esto es el neuroepitelio. En la fase S, el núcleo de las neuronas está cerca de la limitante externa. En la fase G2 bajan hacia la mitad, la fase premitótica, ¿ok? Luego, en la fase mitótica, cuando se establece el uso mitótico, descienden hasta la membrana limitante interna y luego comienza el proceso de división del citoplasma. En este momento están en la fase G1 y siguen ascendiendo y luego vuelven a la limitante externa. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es el proceso. En la fase de multiplicación, lo que ocurre es que una neurona hace síntesis de ADN, luego hace la fase premitótica. Aquí en la fase mitótica, el uso mitótico es paralelo a la membrana limitante interna. Cuando es paralelo a la membrana limitante interna, las dos células se dividen por la mitad y se van a la membrana limitante externa y reinician el proceso de multiplicación. Así lo hacen por muchas y muchas mitosis, pero después de cierto tiempo, lo que ocurre es que cambia la dirección del uso mitótico y al separarse las dos células, una célula se queda en la membrana limitante interna y la otra va a la membrana limitante externa para el proceso de diferenciación. Es decir, aquí se vuelven glioblastos, neuroblastos, y en la medida que ese proceso de diferenciación ulterior avanza, entonces en células de Purkinje, células estrelladas, en células de diferentes partes especializadas del sistema nervioso. ¿Ok? Las células que se quedan en la membrana limitante interna van a formar el epitelio ependimario, es decir, el que recubre toda la cavidad del tubo neural. ¿Okay? Y esto es como un tubo neural y estas son las capas del tubo neural, miremos. Esta es la cavidad del tubo neural, estas son las células que se quedaron en la limitante interna y que ya no se dividen ni se van a hacer el limitante externo para diferenciarse, sino que se quedan tapizando el interior de la cavidad y se llaman células ependimarias o epitelio ependimario. El tubo neural tiene tres capas: la capa ependimaria, que es esta, luego la capa de neuroblastos, de células o de neuronas que fueron hacia la membrana limitante externa y que inician un proceso de diferenciación. ¿Okay? Todos los cuerpos de esas neuronas inicialmente son neuronas apolares, no tienen prolongación. Pero en la medida que se van desarrollando, les salen prolongaciones. Entonces se convierten en neuronas bipolares, tienen una prolongación en un lado y una prolongación en el otro. ¿Okay? Luego se vuelven monopolares, una sola prolongación central, y luego se vuelven neuronas multipolares, es decir, tienen una prolongación central larga y tienen una arborización en el otro extremo. ¿Okay? ¿Qué son las neuronas que todos conocemos? Bien, en la capa del manto, que es esta, solo se encuentran los cuerpos de las neuronas. Repito, en la capa del manto solo se encuentran los cuerpos de las neuronas. Pero esas neuronas tienen una prolongación
se va a recubrir de un tejido especializado que se llama mielina, se mieliniza. El proceso de mielinización sirve para aumentar la velocidad de conducción nerviosa, como vamos más adelante, y el hecho de que se recubran de ese tejido que se llama mielina le da un color blanquecino, ¿ok? Mientras que los cuerpos de las neuronas tienen un color diferente, que no es tan blanco. Entonces, esta capa que está acá se llama capa del manto y corresponde a la sustancia gris del sistema nervioso, mientras que la capa externa, que se corresponde con las prolongaciones nerviosas de esas neuronas cuyos cuerpos están en la capa del manto, van a formar la capa marginal, que está formada por sustancia blanca. ¿Está claro? Entonces, repito, el tubo neural tiene tres capas. Desde el interior hacia el exterior es capa ependimaria, una capa de células, una monocapa de células, ¿ok? Luego la capa del manto, que se corresponde a la sustancia gris del tubo neural y que contiene los cuerpos o somas, cuerpo es lo mismo, somas de las neuronas forman la capa del manto, sustancia gris. Pero esas neuronas tienen una prolongación o un axón que se mieliniza. Esa mielinización le da un aspecto blanquecino a esa capa, ¿de acuerdo? Esa capa queda por fuera de la capa de la sustancia gris o de la capa del manto y se llama capa marginal y está formada por las prolongaciones o los axones mielinizados de las neuronas cuyos cuerpos están en la capa del manto. ¿Está claro? Esto es un corte transversal de un tubo neural embrionario, ¿vale? Si usted me cree, esto que está acá, esto es epitelio meningial. Todo esto, capa del manto, y lo blanco que está por fuera, pero esto es un tubo neural caudal, ¿de acuerdo? Caudal, no es en la parte de arriba, es caudal. Si esto es así, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo? No, todo eso es el mismo tejido, ¿verdad? Se parece mucho. ¿Qué es? Juan José. Juan Felipe. ¿Ah? Juan José. Dígame. Correcto. Como dicen en mi tierra, la sacó de montón. Cresta neural, pero tú recuerdas parte de los derivados de la cresta neural, ¿verdad? Si esto es cresta neural a cada lado, porque eso luego se rompe, se va a hacer el lado, muy bien. ¿Qué es esto, Juan José? Si me dice que tiene un punto. Es decir, tiene una participación en la que le voy a poner 5. Juan. Solo Juan. ¿Qué es esto? Usted no le puedo preguntar. Juan José, atención a lo que dije. Esto es un tubo neural caudal. Y usted dijo algo, está diciendo esto es cresta neural, ¿no? Excelente. Si eso es cresta neural, ¿qué es esto que hay aquí?
¿Qué es? Estamos bien, bien, está bien. Yo. Es la raíz anterior del nervio raquídeo, sí señor, y esto es el ganglio raquídeo que se encuentra en la raíz anterior. Excelente. Derivados definitivos del tubo neural. Entonces, el tubo neural da origen tanto a los neuroblastos, atención por favor, dan origen tanto a los neuroblastos que van a originar células, o sea, motoneuronas de la corteza frontal ascendente o células sensitivas, o neuronas de Purkinje de la corteza cerebral, o neuronas en cesta, etc. Neuroblastos. Esos neuroblastos se especializan y se vuelven una neurona muy específica, ¿de acuerdo? Entonces, primero un neuroblasto polar, un bipolar, un unipolar y luego un multipolar. Pero también dan origen a los glioblastos. Los glioblastos son esas células que están entre las neuronas y que las ayudan a conectar, ¿de acuerdo? Hacer conexiones. Glioblastos. Entonces, dentro de los glioblastos podemos diferenciar dos tipos: los astroblastos y los oligodendroblastos. Los astroblastos evolucionan a astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos, mientras que los oligodendroblastos evolucionan a los oligodendrocitos, que son las células que producen la mielinización de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Porque las células de Schwann, como vamos a ver a continuación, que derivan de la cresta neural, son las que mielinizan las fibras nerviosas del sistema nervioso central. ¿Vale? Mielinizada. Eso es una cobertura correcta. Entonces, eso, dependiendo del grado de mielinización, la velocidad de conducción será mayor o menor. Entonces, hay fibras tipo A, tipo B, tipo C, que conducen más rápidamente o más lentamente. Los oligodendrocitos para el central y las células Schwann para el periférico. Bueno, y estos son los derivados de la cresta neural por enésima vez. Pregunta de examen en todos los exámenes hasta el final. Cartílago de los sarcofaringos, dermis e hipodermis de la cara y del cuello, neuroblastos de los pares craneales, los ganglios raquídeos vienen de la corteza cerebral, células de los ganglios simpáticos y parasimpáticos vienen de la cresta neural, las células cromatentafines de la médula suprarrenal vienen de la cresta neural, la célula aracnoidea, las células del ganglio raquídeo, los melanoblastos, las células de Schwann. Por favor, les agradecería mucho que aprendan a escribir Schwann, porque luego les hago un quiz o examen y ponen Chaguán, no, Schwann. El septum troncoconal, los odontoblastos, la célula aracnoidea, el ganglio parasimpático, mejor dicho, y creo que ahí nos salen las células parafoliculares de la tiroides, productores de calcitonina. Todo el mesénquima de la cabeza que forma los huesos de la bóveda craneana, no de la base del cráneo, de la bóveda craneana, vienen de la cresta neural. ¿Ok? Listo. Muy bien. Vamos a terminar con esto, porque si no vemos esto ahorita, la otra clase va a ser un infierno. Y lo que vamos a ver simplemente es cómo evoluciona la parte inferior del tubo neural. La médula espinal se forma a partir de la porción caudal no dilatada del tubo neural.
cuya pared está formada por neuroepitelio pseudoneuroclival. Y básicamente tiene las mismas capas que acabamos de ver para el tubo neural. Es decir, tiene epitelio terminal, capa del manto y capa muscular. ¿Sí? Muy bien. Esto es un tubo neural. Y cuando se mira, este es un rectangular. ¿Vale? Esto es un tubo neural bien primitivo. Y aquí tengo entonces el epitelio tendinario, la capa del manto, que es esta, y lo blanquito, lo gris, ahí sería la capa vertebral. ¿Sí? El orificio, en el caso de la médula espinal, se llama conducto ependimario, así se llama. No solo desde el punto de vista embrionario, sino cuando usted ve una médula espinal, pero eso se llama canal del mato. Ahora bien, la médula espinal, como ustedes saben, es diferente en la parte anterior que en la parte posterior. ¿Sí o no? Y yo quiero que se entienda bien lo que vamos a ver. Esto que estamos viendo es el tubo que yo se lo estoy mostrando así, pero ustedes tienen que partir del hecho de que si yo hiciera un corte de mi tubo neural o de mi médula, yo hago un corte transversal así, ¿no es cierto? Entonces, esto es anterior y esto es dorsal. Atención acá porque luego esto no se entiende. ¿Sí? Yo hago un corte de mi médula. Esto es ventral y esto es dorsal. ¿Está claro? Cuando yo se los muestre de frente, lo ventral quedó inferior, lo dorsal quedó superior. Eso es claro, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las modificaciones que se producen en la médula espinal primitiva? Si ustedes ven ahí, la capa del manto sufrió un cambio. Era así, y de pronto se hicieron unas pelotitas, arriba y abajo. ¿Lo ven? ¿Sí? Se organiza en forma de placas. ¿De acuerdo? Entonces tengo estas placas arriba y unas placas abajo. Si ustedes ven, durante este proceso, el orificio que era central se alargó. ¿Lo ven? Miren cómo era. Se alargó de manera tal que el epitelio ependimario toca el borde, arriba y abajo. De manera que arriba forma algo que se llama la placa del techo. ¿Okay? Y abajo forma la placa del piso. Y el orificio ependimario hace como una muesquita en la mitad para poder separar lo que son las placas que están arriba de las que están abajo. A esa muesquita se le llama surco limitante. La función, pues, que usted pueda decir, de aquí para arriba se llama placa alar y de aquí para abajo se llama placa basal. Sí. Se llaman estas placas que están en la región dorsal, que aquí ustedes las ven en la parte superior, se llaman placas alares. Mientras que las de abajo se llaman placas basales. Recuerden que usted lo está viendo así, pero en realidad son así. ¿Está claro? Graben esto, ahora vamos a seguir. Esto no se queda así, obvio. Resulta que las placas alares, señores, comienzan a avanzar la una hacia la otra hasta prácticamente tocarse en el centro. Y eso hace que se reduzca el orificio ependimario. ¿Usted ha visto una médula con un huecazo? No. Uno ve que el orificio ependimario es chiquito. ¿De acuerdo? Y eso se debe a la evolución de las placas alares, que avanzan hacia el
porque el movimiento en este sentido de las placas alares hace que en la parte dorsal de la médula haya un tabique medio posterior, mientras que en la parte ventral, como las placas basales se mueven hacia adelante y hacia afuera, queda un surco en la mitad que se llama surco medio anterior. Cuando usted tiene yo lo conozco como surco medio anterior. ¿Sí, ahí lo dice? Es importante porque como ustedes se imaginan, las placas basales tienen una función y las alares tienen otra función. Y aquí es donde está la importancia de saber que el surco medio, el anterior, está en relación con las placas basales, mientras que el tabique medio, el posterior, está en relación con las placas alares. Y voy a explicar por qué es importante. Ay, ustedes me van a mandar cuando vean la siguiente lámina, pero no es culpa mía. Dígame. ¿No está claro, verdad? Y así queda la médula definitiva. Si yo me devuelvo, estos son placas alares y estos son placas basales. Esto es una médula definitiva. ¿Cómo se llama esto de la médula definitiva? Astas posteriores de la médula y estas se llaman astas anteriores. ¿Cuál es la importancia de saber cuáles son las anteriores y las cuáles? Es fundamental. ¿Por qué? Correcto. La función de la placa alar es motora o eferente, mientras que la de la placa alar, es decir, del asta posterior, es sensitiva o aferente. ¿Vale? Aquí llega la información de cuando uno está cocinando y pone la mano en la hornilla caliente, esos corpúsculos de váter Pacini y todo eso que uno tiene en la superficie, eso viaja a médula y pin, da esa información acá. Eso obvio viaja rápido a la corteza cerebral y el efecto es que las motoneuronas de la parte anterior hacen esto. Se mueven. No, eso no tiene que ver con eso. ¿Está claro esto? Entonces, voy a repetir eso. Las placas alares originan las astas posteriores de la médula. En la médula embrionaria, las placas alares no llegan hasta el borde. Pero en la médula definitiva, yo sé que esto es una médula definitiva porque el asta posterior llega hasta el borde de la médula. ¿Okay? Y las placas basales van a originar realmente no solo a las astas anteriores, sino en la columna clásica originan a las astas laterales. Las astas laterales, así como las astas anteriores, tienen función motora. Las astas laterales tienen función víscero-motora. Está relacionada con la inervación parasimpática que moviliza la musculatura lisa visceral. Víscero-motora. Entonces, la placa alar da origen a las astas posteriores y la basal, atención, porque esto lo voy a preguntar en el examen y todos estos que están hablando pajarillas se van a equivocar. Las placas basales originan las astas anteriores que son motoras y las astas laterales que son víscero-motoras. Cuando hablo de víscero-motora estoy hablando de un componente autonómico, parasimpático, que inerva la musculatura lisa de las vísceras. ¿Está claro? Víscero-motora. Las laterales. Lo que acabo de decir son parasimpáticos. Que va por una columna lateral, al lado de eso. Entonces,
conjunción, el tabique medio posterior está en relación con las astas posteriores y el surco medio anterior está relacionado con las astas posteriores. ¿Está claro? No importa si se la ponen al revés, donde el tabique son dorsal o posterior. ¿Está claro? Donde el surco es anterior. Las placas o las astas que están en relación con el surco medio anterior son las motoras o eferentes. Más nada, eso tiene que trabajar desde hoy hasta que les quiebre. ¿Está claro? Bueno, muchachos, terminemos con esto. Y en la próxima clase les voy a dar una parte que no creo que el cerebro en este momento nos vea a nadie, para entender cuáles son los factores de transcripción implicados en que las placas alares se conviertan en neuronas de función sensitiva y las basales en neuronas de función motora. Porque eso, el Sonic Hedgehog y el BMP4 y todo eso va para el examen parcial. Pero las placas alares dan origen a las estas Pero esa es la SHH. posteriores. La Sonic Hedgehog es la misma SHH. Muy bien. Y esto es la formación del nervio raquídeo. Y de una vez les digo, si yo pongo este dibujo en el examen, atención porque luego no quiero show. Si yo pongo este dibujo en el examen, y le digo, identifique el proceso, formación del nervio raquídeo. Le va a aparecer ese muñequito, ese. Bueno, tal vez no ese. Y le digo, identifique el proceso, formación del nervio raquídeo. Bueno, no creo que me pregunte eso, pero bueno, por si acaso, si se me acaba la... Muy bien, un nervio raquídeo, señores, es un nervio mixto, ¿ok? Tiene un componente sensitivo y un componente motor, ¿está claro? Los nervios raquídeos salen por los agujeros de conjunción de las vértebras, los huequitos por examen, en cada metal, ¿verdad? E inervan unas ciertas partes. Entonces, cada nervio raquídeo. Todos los nervios raquídeos tienen una raíz posterior que sale del axón de la neurona sensitiva que está en el asta posterior, y en el recorrido de esa raíz posterior o aferente está el ganglio raquídeo. En el ganglio raquídeo hay una neurona que es una neurona pseudomonopolar, es decir, le sale un palito que se divide en dos. Uno hace sinapsis con la neurona sensitiva del asta posterior y la otra emerge junto con la raíz anterior para formar el tronco del nervio raquídeo. ¿Okay? Ahora bien, los axones de las motoneuronas del asta anterior que salen por aquí dibujamos una sola, obvio, pero son miles, ¿no? Lo saben. Aquí hay miles de neuronas y sus axones en conjunto salen formando la raíz anterior del nervio raquídeo, que es un motor. Entonces un nervio raquídeo es un nervio mixto que tiene un componente motor y un componente sensitivo. En el trayecto de la raíz sensitiva de ese nervio raquídeo se encuentra una estructura que se llama el ganglio raquídeo. La neurona que forman el ganglio raquídeo se originan de la cresta neural. ¿Okay? Todo eso es pregunta del examen. Todo. ¿Okay? Las neuronas que forman el ganglio raquídeo de la raíz posterior del nervio raquídeo se forman de la cresta neural. ¿Okay? Y así termina siendo el ganglio raquídeo, el nervio raquídeo. Tiene un componente, una raíz dorsal en cuyo trayecto está el ganglio raquídeo y una raíz anterior o motora, y ambos, tanto el componente sensitivo como motor, emerge a través del agujero de conjunción y va a inervar segmentos dependiendo
relación del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son sus funciones y cómo se ocupa? Ay, no, qué terrible. Ok, esto lo vemos en la próxima clase.